Hola, buenos días. Mi nombre es Luciano Guachi, soy director de Supply Chain para el negocio de plásticos de Dow en América Latina. Tengo el gusto de estar aquí presentando una nueva edición de webinars de logística de APLA. Gracias por la invitación y bueno, tengo el agrado de participar en este webinar junto con Guilherme Baida y Carla Bridi, ambos de S&P Global, y nos van a presentar un escenario de la situación actual logística a nivel global y el impacto que tiene en América Latina, un tema súper actual, súper de interés para la comunidad petroquímica de América Latina. Así que sin más, les cedo la palabra para que nos den un poco de luz sobre lo que está sucediendo en logística a nivel global y su impacto en América Muchas Latina. gracias. Buenos días, Luciano. Buenos días, Carla. Bueno, vamos a empezar ahí hablando un poco de la logística global y cómo se impacta directamente a Latinoamérica. Una agenda ahí hablando un poco de logística, un overview de Latinoamérica, los impactos globales del conflicto ahí en Oriente Medio, dinámica del mercado de polietileno y polipropileno en Brasil, que Carla se va a hablar, y por final, preguntas. Bueno, empecemos ahí con un mercado, los mercados latinoamericanos siendo muy impactados por la volatilidad de la logística global. Bueno, mientras que los flujos comerciales sí cambian prácticamente semanalmente como un reflejo de discusiones de las tarifas de importaciones entre Estados Unidos, entre China y por fin como los efectos directos e indirectos de la más recién guerra en Medio Oriente está afectando los precios globales del mercado químico. Empezando ahí una discusión y recordando un poco de lo que pasó con las volatilidades de los temas, ¿no? De logísticos internacionales. Buenos, en 17 de abril de 2025, el representante comercial de Estados Unidos anunció los planes para imponer fuertes aranceles a los buques construidos y operados por China con el objetivo de impulsar la industria de construcción naval estadounidense. Los aranceles incluirían hasta 1.5 millones de dólares por cada atraque en Estados Unidos de un buque construido en China y hasta 1 millón de dólares para cada atraque en Estados Unidos de un buque construido en otro país, pero dependiendo de la cantidad de buques construidos en China en la flota del operador. Entonces, un poco confuso ahí, independiente de su tamaño o tonelaje neto. Entonces, habría ahí muchas tasas a principio acerca de o buques construidos en China o buques no construidos en China, pero si el operador tuviera muchos otros buques de China, también sería ahí tarifado, ¿no? Las propuestas generaron una protesta generalizada por parte de las empresas y de los grupos industriales estadounidenses que estaban involucrados en la importación y exportación de diversos ahí, productos básicos, ¿no? Los opositores afirmaron que las tarifas propuestas reducirían drásticamente las exportaciones, incitarían a los transportistas a limitar las escalas en Estados Unidos, a los grandes puertos, claro, y redirigirían los envíos a Canadá y a México. Y eso, bueno, lo afectaría gravemente las actividades de importación y exportación de Estados Unidos, especialmente de los pequeños y medianos puertos. Entonces sería un impacto potencial ahí muy largo en la industria de Estados Unidos. Las rutas afectadas en Estados Unidos, las principales hay rutas que afectarían, bueno, los importadores exportadores de corta distancia, entonces lo que llamamos de short haul, dijeron que las tarifas impactarían directamente
a los Great Lakes, que son llamados ahí de los grandes lagos, que serían entre Estados Unidos y Canadá. Entonces, estas partes serían grandemente afectadas. Financieramente afectaría mucho el Estados Unidos y también la parte del Caribe. Entonces, toda la parte, todos los envíos al Caribe, todos los buques que se van al Caribe, no todos, pero gran parte de los buques que se van al Caribe, primero se salen desde China, desde Asia, para una primera parada en Estados Unidos y después al Caribe. Entonces, sin las paradas a Estados Unidos, eso generaría muchos costos extras a los buques que se irían al Caribe. Entonces, se afectaría mucho este tipo de ruta. Bueno, ahí hablamos de algunos reflejos por parte de la industria, que básicamente un resumen sería, hay más malos que ganos con todo eso. Entonces voy a decir ahí tres contenidos de principales ahí players del mercado. Entonces, empezando con Enterprise, Partners, Products Partners. Entonces, durante ahí las negociaciones de las tarifas y todo, se ha dicho, esta medida frenará drásticamente la producción de petróleo y gas, ya que las tarifas son onerosas y harán que Estados Unidos pierda inmediatamente su competitividad. Entonces, bueno, es más malo que no, obviamente. Después a Farm Bureau, específicamente de la parte del sistema de agricultura y entonces forzar a los exportadores a entrar en un sistema artificialmente restringido no impulsará la agricultura estadounidense, sino que la asfixiará. Entonces puedes mirar que no solamente la industria química sería afectada, pero básicamente en una larga escala, todas las industrias lo ven como este tipo de acción más malo que gano para la economía americana. Y por fin, Alcoa, la carga del arancel recaerá principalmente sobre fabricantes estadounidenses como Alcoa, no sobre China. Entonces, ese es un tema muy peculiar porque inicialmente se creía que serían tarifas ahí para bueno, impulsionar la industria americana y prejudicar las exportaciones chinas a Estados Unidos. Pero a largo plazo puede ser, pero a medio y pequeño y corto plazo, eso sí afectaría mucho más la industria americana que de exportaciones de China a Estados Unidos. Bueno, el representante del comercio americano, el USTR, escuchó y sí se cambió algunas cosas. Entonces, ahora lo tenemos actualizados que las tarifas para buques de propiedad, arrendamiento u operación china comenzará en $50 por tonelada neta a medianos de octubre de este año, entonces 2025, y aumentará a $140 neta a partir de abril 2028. Entonces sí se cayó bastante las tarifas. Las tarifas para buques construidos en China comenzarán en 18 toneladas netas a medianos de octubre, entonces este año, y aumentará $33 a partir de abril 2028. También se cayó. Las excepciones incluyen la llegada vacía o en lastre de menos de 55 toneladas de peso muerto, entonces TPM, menos de 55,000 TPM en capacidad a granel y la entrada a Estados Unidos tras un viaje de menos de 2,300 millas. Las tarifas ya no son acumulables, entonces solamente se va a poner una tarifa de todas. Las tarifas ya no se aplican si un buque construido en un país no chino atraca en Estados Unidos por un consignario con buques construidos en China en su flota o nuevos buques encargados a astilleros chinos. Entonces, si no fuera fabricado en China, no se aplica. Y las tarifas se aplicarán por viaje, hasta 5 viajes al año
no por atraque en Estados Unidos. Bueno, ¿por qué eso? ¿Por qué las medidas de Estados Unidos? ¿Por qué tanta polémica? Bueno, ahí te puedes mirar que el tonelaje bruto de construcción naval mundial en 2023, entonces los datos más actualizados que lo tenemos, entonces China tiene una construcción de más de 50%, entonces representa más del 50% del mercado, con Corea más de 28%, Japón con más de 15%, otros países con 5.5% y Estados Unidos con 0.1%. Entonces, básicamente, Estados Unidos no representa absolutamente nada de la construcción naval. Y eso es lo que quiere cambiar Trump. Quiere que Estados Unidos sea más presente. Pero eso no se pasa del día para la noche. Entonces, no es algo que se construye a corto plazo. Entonces, está intentando cambiar el escenario global para que para que tenga más inversiones en ese sector por parte de los constructores americanos. Entonces, el plan de Estados Unidos para revitalizar la construcción naval sería, bueno, en abril, cuando se anunció todo este tipo de tarifario contra China, Trump firmó una orden ejecutiva que exige la presentación de un plan de acción marítima a noviembre de este año. Y este plan incluirá opciones para el uso de capital privado para expandir ahí la base industrial marítima estadounidense. Entonces, no solamente del gobierno, pero también capital privado que se incluye en construcción naval comercial y de la defensa. Se considerarán nuevos aranceles para equipos portuarios, no solamente para buques, pero también para equipos como grúas de barcos a tierra que se llama de STS de origen chino. Y China, que suministra aproximadamente el 80% de las grúas STS en Estados Unidos, así como más de 86% de los chasis intermodales de Estados Unidos y el 95% de los contenedores de transporte marítimo del mundo. Entonces sería para hacer frente ahí a lo que China está poniendo. Bueno, Estados Unidos entonces evaluará incentivos para ayudar a los constructores navales de países aliados a invertir, ¿sí?, en la construcción naval estadounidense. Entonces, una vez que otros países aliados puedan invertir, entonces Estados Unidos está así avaliando todo este tipo de escenario. Bueno, hablando entonces un poco de la logística global, como que los costos a través de China están muy competitivos a los costos de Estados Unidos. Sí estaban, porque desde los anuncios ahí, como se puede ver, de la reducción de las tarifas que estaban en 145% de Estados Unidos a China y de China a Estados Unidos a 125%. Se redució por noviembre de la reducción hay espacio muy reducido, entonces muchos están intentando trasladar su material dentro del límite de 90 días y los costos logísticos obviamente que estaban muy bajos, están ahí experimentando un aumento. Pero bueno, los desafíos de la industria logística americana, el año pasado, entonces en el último cuarto del año hubo una interrupción de los puertos americanos, de los principales puertos americanos que representan un 90% de los envíos químicos. Y esto fue una interrupción de 3 días. Eso genera todavía retrasos hasta hoy. Hubo también, claro, una segunda ola de retrasos que fueran las negociaciones para un posible paro en los mismos puertos y eso sigue generando incertidumbres y todo eso y aún se sienten retrasos de 2 a 4 semanas para los embarques desde Estados Unidos. ¿Cómo eso impacta en Latinoamérica, no? Entonces, el tiempo de entrega promedio a Brasil y a los principales puertos del West Coast of America, entonces de Colombia hasta Chile,
Es un tiempo promedio de 50 a 70 días. Entonces, es un tiempo muy, muy largo, que antes sería como de 20 a 45 días. El precio del contenedor desde Estados Unidos a Brasil, $1,200 en contenedor. Para el West Coast, entonces, a depender del puerto, entre 1,100 y 1,300. Bueno, y la logística china, ¿no? En comparación, los precios de junio del año pasado, 2024, estaban entre 8,000 y 9,500 el contenedor al West Coast y a Brasil. Los precios actuales hoy son precios más bajos en comparación con 2022, que estaban arriba de los $14,000 el contenedor. Ahora los impactos en Latinoamérica. El tiempo de entrega promedio de China, un mínimo 45 días, a depender del puerto, si a Chile o algo así más cerca, hasta 90 días que se puede tomar a los puertos brasileños, ¿no? El precio, el costo del contenedor, hoy es $6,500 el contenedor de China a Brasil y $2,900 el contenedor de China al West Coast. Entonces, a los principales puertos ahí desde Chile a, claro, Colombia. Bueno, aquí podemos mirar los principales flujos de importación de la región, entonces, y cómo Estados Unidos y China son los principales mercados de exportación a Latinoamérica. Entonces, empezando ahí con Brasil, el principal exportador de polietileno a Brasil es Estados Unidos, representando más de un 70%, con China y Arabia siguiendo los principales. El mismo se pasa al Mercosur, pero sí a Mercosur hay un principal factor diferencial que es Brasil, que por tema logístico, Brasil tiene una competitividad muy, muy larga a Mercosur y a Argentina. Entonces se exporta mucho desde camiones a estas regiones, seguido, claro, por Estados Unidos, por China y Arabia. Por la costa oeste de Latinoamérica, principal exportador para el PE sigue siendo, claro, Estados Unidos, seguido por China para el PP y Arabia para el PP también. Y México, hablando logísticamente, es un mercado 90% de Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo el supply que tiene México, se pasa desde Estados Unidos porque tiene logísticamente lo que llamamos de rail cars. Entonces, son logística muy aproximada hasta las fronteras estadounidenses. Entonces, esto, claro, facilita mucho en términos de costo y agilidad logística. Bueno, hablando un poco de la cobertura que tenemos nosotros aquí de S&P Global Platts, tenemos la cobertura del polietileno y del reciclados en la parte de México. Tenemos la parte de cobertura de polietileno en Colombia. Tenemos la parte de cobertura de polietileno, polipropileno, PVC y PON y reciclados en Brasil. Tenemos la cobertura de polietileno, polipropileno en Mercosur y la costa oeste de la América Latina, así como PVC también. Y en Argentina, la parte de polietileno. Entonces, localmente tenemos de los precios de importación, Brasil, Mercosur, costa oeste de América Latina. Y de la parte local, entonces precios domésticos, Brasil, Argentina, Colombia y México también. Bueno, por fin, hablando ahí un poco de, solamente para tener una visión de los 10 principales mercados de las exportaciones americanas de PE, de PVC y de PP el año pasado. Entonces, para tener ahí una visión de cómo los mercados latinoamericanos son importantes al mercado americano. México representando un 19% de todo el volumen de Estados Unidos. Brasil en segundo lugar con un 14%. Entonces, los dos principales son Brasil y México. Tenemos también Colombia con 3.3% y tenemos Perú con 2.4%. Entonces, los principales ahí, si te acumulas, tenemos un mercado latinoamericano muy presente.
Y como puedes fijarse acá, Canadá, Brasil, México y China, los 4 principales acá, fueron los 4 principales targets de las tarifas americanas también. Entonces puedes ver que el material americano sería muy afectado con las tarifas, porque se estaba afectando acuerdos comerciales con México, con Brasil, con Canadá y con China. México y Canadá, los principales amigos ahí comerciales de Estados Unidos, seguido obviamente por China y Brasil. Aquí, Latam, como pueden mirar, representa un 40% de todas las exportaciones acumuladas de resinas, entonces PE, PVC y PP en 2024. Entonces, el resto, todo el resto del mundo, un 60%, pero Latinoamérica, un 40%. Entonces, esta región, Latinoamérica, es muy importante para las exportaciones americanas. Y eso en 2024 y se espera que se siga o con números similares o más altos a Latinoamérica, porque como se cortó un poco de las exportaciones a China, se volvió mucho a los países latinoamericanos. Y por fin, finalizando ahí mi parte, solamente para entendernos un poco de lo que pasó, entonces se empezó con abril con los anuncios de las tarifas que generó una incertidumbre global general, con eso una caída de precios logísticos y de resinas de toda la parte química, porque nadie sabía lo que iría a pasar. Entonces, con la demanda, si habría un oversupply y una demanda ahí más limitada porque no se podría China enviar a Estados Unidos y ni Estados Unidos a China, entonces tendría un volumen excedente muy largo. Después, un acuerdo entre Estados Unidos y China por 90 días. Entonces eso se puso por 90 días. Ahí sí empezó una corrida por espacio logístico entre todos, porque todos tenían una ventaja ahí de 90 días para poder enviar todo lo que sea posible. Eso generó precios de productos y logísticas a incrementarse, a subirse. Entonces, empezamos a mirar precios que estaban muy bajos desde China a Latinoamérica, a Estados Unidos. Empezamos a mirar esos precios incrementando día a día, semana a semana. Y hoy lo tenemos precios mucho más altos, 4 o 5 veces más altos de lo que estaban un mes atrás. Y ahora con la guerra en Medio Oriente, los precios del petróleo empezaron a afectarse ahí la dinámica global. Claro que ya estamos en negociaciones finales para finalizar la guerra, pero la dinámica del petróleo hubo una volatilidad muy larga durante estas últimas semanas, para arriba y también para abajo. Entonces, obviamente, eso sí afectó los precios de las resinas, que son muy atrelados ahí a los precios del petróleo global. Bueno, seguimos con Carla y su presentación un poco de la parte de la logística brasileña y la parte de las resinas también. Bueno, Carla. Hola a todos, gracias Guilherme, gracias Luciano. Soy Carla Bridi, soy reportera de los mercados de polietileno y polipropileno en Brasil, para los dos mercados, el mercado interno en Brasil y también los importados aquí para Brasil. Y me gustaría hablar un poco de cómo estos posibles impactos del conflicto en el Oriente Medio pueden afectar la logística de resinas en Brasil, ya afectan la logística de resinas en Brasil y los países que Brasil más es dependiente de importaciones de resinas. Bueno. En los últimos días, las últimas semanas, vimos una especulación de alza en los precios del petróleo y esto llevó a la aprensión en el mercado y también alza en los precios finales de las resinas aquí en Brasil, especialmente para las resinas de polipropileno. Y también vemos este escenario para el polietileno con las petroquímicas de Estados Unidos intentando alzar los precios para julio, para exportación para Latinoamérica. También vimos rutas marítimas del Oriente Medio con especulación de
serem afectadas o completamente bloqueadas. Por ejemplo, el estrecho de Hormuz para exportaciones de Arabia Saudita a Latinoamérica y a Brasil, claro. Y esto generó una aprehensión y especulación aquí en Brasil, que es dependiente de Arabia Saudita. Uno de los principales abastecedores es Arabia Saudita para polipropileno en Brasil, y cómo esto afectaría el mercado interno. Y también vimos prácticamente la interrupción del abastecimiento de gas y explosiones que impactaron plantas en Egipto e Israel, que son market players importantes aquí en Brasil. Voy a explicar mejor después. Pero una de las productoras de polietileno en Egipto, Etídico, cerró la producción de polietileno debido a falta del abastecimiento de gas. Y también oímos que Israel también tuvo una planta afectada, el puerto de Haifa también fue cerrado, y esto impactó exportaciones de Israel para todo el mundo. Y vimos algunas de estos acontecimientos reflejados en noticias en nuestra plataforma. Entonces, los precios futuros del petróleo fueron a la alza con la intensificación del conflicto antes del cesar fuego. Chinos también hesitaban en comprar petróleo de Irán con las tensiones y, claro, la interrupción de la producción de Egipto, y cómo el mercado interno en Brasil para polietileno y PVC también estaba incierto, con incertidumbre en relación a todos estos conflictos. Aquí, para tenernos una idea de cómo es el mercado de polietileno en Brasil, como Guilherme dijo, Brasil y Latinoamérica son muy dependientes de Estados Unidos para exportaciones. En Brasil, Estados Unidos domina el mercado de polietileno, entonces los datos más recientes que tenemos de enero a mayo de 2025 apuntan 71% de importaciones de polietileno de Estados Unidos para Brasil. Argentina en segundo lugar con 13% y Canadá en tercer lugar con 5% de las importaciones de polietileno. Una característica importante que tenemos que tener cuenta del mercado aquí en Brasil es que en octubre de 2024 Brasil aprobó el aumento de la tarifa de importación del arancel de importación para 20%. Antes estaba en 12% y desde octubre está en 20% el arancel para importaciones de resinas y químicos en general. Claro, el mercado de polietileno afectado por eso también. Las excepciones son países que tienen acuerdos bilaterales con Brasil, que en este caso son Egipto, Israel y países de Mercosur, o que tienen acuerdos con Mercosur. Todo este escenario llevó a una baja de 12% en el número de importaciones de polietileno en Brasil de enero a mayo de 2025, comparados al mismo periodo de 2024. Hay otros factores también que impactaron esto, pero el principal fue este aumento en el arancel. Y un fantasma que está ahora en el mercado de polietileno aquí en Brasil es la posibilidad de una tarifa antidumping contra Estados Unidos y Canadá para importaciones de polietileno. Entonces, el principal abastecedor, que es Estados Unidos, y el tercer principal abastecedor, que es Canadá, pueden ser afectados por una tarifa antidumping que no existe en este momento. Brasil no tiene ningún tipo de impeditivo, de dificultad de importación de polietileno de ningún país, de los principales. En esta representación vemos algunos cambios también. Cuando analizamos específicamente los polietilenos de alta densidad o baja densidad. Entonces, Egipto, por ejemplo, tiene una representación más grande que vimos para el mercado en general, cuando vemos solamente los datos de polietilenos de alta densidad.
Y para baja densidad, Israel tiene una representación más grande, también más significativa que el escenario general. Y destaco estos dos porque a pesar de no figurar entre los principales abastecedores, como son exonerados del arancel, son abastecedores que tienen una relevancia aquí en Brasil. Entonces, tienen volúmenes bajos en el mercado, pero son considerados price drivers desde octubre de 2024, después del aumento del arancel. Y la investigación de dumping también que se implementó en noviembre de 2024 y hasta ahora no tenemos actualizaciones al respecto de eso. Hay muchos rumores que en los últimos meses que podría haber sido implementado el dumping, pero hasta ahora no tenemos actualizaciones. Entonces, esto generó una duda sobre la dominación de Estados Unidos en el mercado de polietileno en Brasil desde enero de 2025. Estados Unidos también tuvo dificultades logísticas a lo largo de 2025. Los plazos de embarque de los containers estaban muy largos, hasta 30 o 40 días, por ejemplo, solo para embarcar los containers saliendo de Estados Unidos para Brasil, una situación un poco complicada alrededor de abril y mayo, y ahora estos plazos parecen estar más normalizados, pero hay algunos relatos de poca disponibilidad de containers para Latam, y esto sería por la preferencia por la ruta Estados Unidos-China con el acuerdo temporario de 90 días que será ahora en julio, el 9 de julio, si estoy cierto, si no estoy me enganando. Entonces, esta preferencia por la ruta Estados Unidos-China, algunos participantes del mercado relatan dificultades en remarcación de buques para Brasil si algún problema ocurre, por ejemplo. Una dinámica diferente y que tenemos que tener en cuenta también con el mercado de polietileno en Brasil es la ruta por el puerto de Manaus y las características del mercado de Manaus en el norte del país. Situado en el estado de Amazonas, es el puerto brasileño más cerca de Estados Unidos aquí en Brasil. Fue responsable por 19% de las importaciones de polietileno de Brasil en 2025. De enero a mayo, 19% del polietileno que entró en Brasil fue por Manaus. Y hay un incentivo del gobierno brasileño de impulsar la industria en Manaus. Es una área de libre comercio exenta de impuestos, entonces aquel arancel de 20% no se aplica a la región de Manaus. Por eso, para impulsar la industria local, que vemos también es muy representativa aquí en Brasil, la industria del polietileno de alta densidad película, es muy desarrollada esta industria específicamente en Manaus. Y los precios se refiere para Manaus de Estados Unidos son alrededor de 40 a 70 dólares por tonelada, más elevados que para la entrega en los otros puertos de Brasil, los puertos principales, porque después de eso, después que llegan, no hay ningún arancel aplicado a estas cargas. Las fuentes creen que mismo con el antidumping contra Estados Unidos, Manaus aún será un destino para exportaciones de Estados Unidos a Brasil, a causa de esto, de haber este impulso de la industria de Manaus para aumentar la competencia interna aquí en Brasil. También vemos un cierto mercado paralelo de cargas que vienen de Manaus y después que son nacionalizadas en Manaus son puestas a venta en otros estados brasileños a precios más competitivos que las cargas que llegan directamente a los puertos del sur y del sudeste, por ejemplo. Y también vemos una característica específica en Manaus que siempre, todos los años, hay la sequía de temporada en el segundo semestre, cuando el nivel del río Negro baja.
Entonces, la gente que trabaja con Manaus siempre trae más importaciones de polietileno en el primer semestre del año. Y a partir de agosto y septiembre vemos una baja en la demanda por las importaciones por Manaus, lo que dificulta un poco la industria si no está planeada para esto, pero lo que ocurre normalmente son inventarios grandes que se hacen a lo largo del primer semestre antes de la sequía. Y ahora para hablar un poco del mercado de polipropileno aquí en Brasil, que hay una dinámica distinta del mercado de polietileno, ya que el Brasil tiene un antidumping contra el polipropileno de Estados Unidos, que ya está a lo largo de algunos años. Y entonces los principales abastecedores del mercado de polipropileno en Brasil son Arabia Saudita y Colombia de enero a mayo de 2025, casi con la misma porcentaje. Argentina viene en tercer lugar con 16%. China con 10%. China antes tenía mucho más representación en el mercado de polipropileno y ahora esto cambió con la competitividad de Colombia, con la productora Esencia, y Arabia Saudita con más previsibilidad del mercado de Arabia Saudita mismo con precios más elevados, y Egipto, que no figuraba entre los principales abastecedores de polipropileno, ahora está en quinto lugar con 9%, por acaso del arancel de 20% que es aplicado para todos los abastecedores, con excepción de Egipto, Israel y Mercosur. Por eso Colombia y Argentina también tienen una participación grande en el mercado. También vimos una baja en la demanda para polipropileno en Brasil, entonces una baja de 11% en las importaciones de enero a mayo de 2025, cuando comparadas a enero a mayo de 2024. Cuando analizamos solamente el mercado de copolímero aquí en Brasil, vemos Colombia con mucho más representación que los otros abastecedores, cerca de 30% de las importaciones solo de copolímeros son de Colombia. Y cuando vemos estos datos con los homopolímeros, ahí Arabia Saudita y Colombia disputan más este espacio. Con las incertidumbres en relación a la relación de China y Estados Unidos, esto cambió mucho los precios de los contenedores de China para Brasil, como Guilherme dijo un poco. Entonces, los precios de polipropileno de China para Brasil llegaron a bajas históricas en abril. Ya estaban en una baja, como pueden ver en el gráfico, por otras circunstancias, porque las importaciones de BYD de vehículos eléctricos y también las piezas para producción de vehículos eléctricos aquí en Brasil empezaron a bajar también en el comienzo de 2025, entonces los precios del buque estaban bajando del contenedor y llegaron a bajas históricas en abril, cuando Estados Unidos implementó las tarifas contra China. Después que el acuerdo entre los dos países, el acuerdo de 90 días, fue establecido, esto pasó a elevar los fletes para LATAM, para los precios más altos en el año. Cuando hice este gráfico, estaban en 6,000 el container, y ahora, cuando hablamos el 30 de junio, están a 6,500 el precio del contenedor de China para Brasil. Entonces, esta incertidumbre en los fletes baja el interés de compra de polipropileno de China aquí para Brasil, y por eso otros países ahora están más con una representación más larga aquí en el país que China, que antes tenía esta importancia en el mercado. Y también vimos en el medio de, ahora vemos en estos últimos meses, China teniendo esta preferencia para rutas con Estados Unidos antes de la decisión final de las tarifas ahora en julio. Y bueno, eso, no sé si tienen preguntas para nosotros, pero está aquí. Muchas gracias, Guilherme.
por la presentación realmente muy buena. Creo que estamos con poco tiempo, pero voy a elegir algunas de las preguntas que me surgieron. Quizás la primera para ti, Guilherme. Hablamos de el USTR, las revisiones la tarifa inicial y cómo fue reducida con la situación actual en aplicación en octubre. Primero, ¿crees que es un espacio de negociación donde puede cambiar más esa medida? Y segundo, si se mantiene la situación actual, si crees que sería solo un impacto de tarifas de exportación-importación o realmente cambiaría los puertos que son atendidos por los buques chinos o tendría un impacto mayor, ¿no?, en la logística. Al respecto de la primera, sí, siempre hay, ¿no? Siempre hay más espacio para negociaciones. Entonces, especialmente entre Estados Unidos y China, ¿no? Entre los dos más grandes países económicamente hablando del mundo. Entonces, creo que sí hay espacios para negociaciones, así como si fue de la parte de las tarifas de importaciones generales. Entonces, empezó, no me acuerdo cuánto se empezó, pero se terminó en 145% el pico más alto y ya se negoció mismo que por 90 días en un 30%. Y desde China en 125 a 10. Y lo creo que sí se van a seguir negociando las tarifas. El mismo para la parte de logística. Porque creo la parte de logística aún puede afectar más la dinámica, el flujo comercial global que las tarifas sobre los productos. Porque básicamente China y Estados Unidos representan grande parte de exportaciones entre uno y otro, pero también de flujo global. Entonces, el buque que se viene desde China a Estados Unidos no es solamente a Estados Unidos. Este buque tiene una ruta a Latinoamérica, al Caribe, a Brasil, se vuelve a África, al Medio Oriente, cuando se vuelve de Estados Unidos allí. Entonces, se afectaría mucho el flujo comercial global. Entonces, por eso creo que si se sigue de la manera como estamos mirando, como si hay las negociaciones de esta manera, sí se afectaría mucho el flujo global comercial. Entonces, porque generaría muchos costos extras a los buques chinos llegando a Estados Unidos y no solamente afectaría a Estados Unidos, pero también a Latinoamérica directamente, no indirectamente, pero sí directamente. Y ahí indirectamente África, Europa y los otros países. Entonces, y obviamente contestando a los puertos, sí, se cambiaría mucho. Los puertos, claro, los principales puertos de Houston, de Nueva York, de la costa oeste, estos sí seguirían teniendo mucha actividad. Pero y los puertos más chiquitos, más medianos, estos no, porque serían volúmenes más bajos que llegan por estos puertos. Entonces, lo creo que sí afectaría mucho a la actividad por esta parte específica. Muchas gracias, muchas gracias. Y una pregunta del ámbito logístico también es que vimos en los últimos meses el desarrollo de un nuevo puerto en Perú, Chancay, que está visto como un factor de competitividad grande para las exportaciones de China a América Latina. ¿Podrían comentar un poco la visión que ustedes tienen de este puerto y cómo puede cambiar el escenario logístico? Entonces, es un puerto gigante que no tenía Perú. Entonces, es un puerto que sí puede cambiar un poco de la entrada de los productos a Latinoamérica, desde China, obviamente, porque desde Estados Unidos tenemos ahí el puerto de Cartagena, que es antes del Canal de Panamá, entonces se entra mucho volumen por el puerto de Cartagena cuando se viene de Estados Unidos. Si se pasa por el Canal de Panamá, entonces Buenaventura, hay puertos que se pueden poner, pero claro, hay un costo extra logístico por el tema del Canal de Panamá. Ahora este puerto de Chancay en Perú es antes del Canal de Panamá, abajo. Entonces, muy conveniente para China. Por eso China sí
tuvo ahí grandes inversiones en este puerto, en este proyecto, ¿no? Entonces podemos empezar a volver a ver más volumen entrando en Latinoamérica por Perú, porque antes Perú era el principal importador de esta parte de la costa oeste de Latinoamérica y ahí Colombia empezó a incrementar mucho su volumen por Cartagena. Ahora lo creo que podemos mirar una equiparación muy grande y con Chancay representando ahí año a año más entrada de volumen en Latinoamérica, lo que significaría que se va a tener Perú como un hub de importación de productos para después enviarlos a otros locales regionales del continente. Entonces, sí. Sí, súper interesante, muchas gracias. Y quizás la última pregunta para Carla, en relación al mercado de Brasil, veíamos la comparación entre polietileno y polipropileno en términos del origen de las importaciones, que para polietileno Estados Unidos tiene un peso enorme, 71%, si no me equivoco. Y el mercado de polipropileno que tiene una protección de alguna forma por una medida de antidumping. Y la pregunta es si esta potencial medida de antidumping que podría caer sobre el polietileno para los productores de Norteamérica podría cambiar la proporción de importaciones de Norteamérica y qué otros países podría favorecer. Claro, hablando con los participantes del mercado respecto de eso, aún no está claro la cuestión de si Estados Unidos dejaría de ser el principal abastecedor. Podría mantener siendo el principal abastecedor con un porcentaje menor, por ejemplo, o entonces esto a lo largo de los años, en el largo plazo, esto cambiaría de una manera como se pasó con el polipropileno, con el mercado de polipropileno. Los países que están en el radar para los importadores de Brasil son sin dudas Arabia Saudita, que ya es el principal abastecedor para polipropileno, y también los países vecinos en Latinoamérica, como Argentina, por ejemplo, con Dow, que también podrían tener una participación más grande con eso. La principal cuestión que dicen es que independiente si Estados Unidos no tiene más esta gran representación o no, los precios aumentarían. Esto llevaría a una inflación de precios en Brasil, porque claro, Estados Unidos es el principal abastecedor, entonces los precios de Estados Unidos aumentarían. Y traer de otros orígenes como Arabia Saudita, por ejemplo, que ya son productos más caros, también aumentarían los precios aquí para Brasil. Entonces, esta es la principal cuestión para ellos y ellos ya hacen este estudio para traer de otros orígenes también. Pero lo peor es la incertidumbre del mercado, porque desde marzo hay rumores de que el antidumping va a ser aplicado y ahora estamos en julio y hasta ahora nada. Entonces, esta incertidumbre no lleva a decisiones finales por parte de los importadores al momento. Excelente, Carla, muchas gracias. Bueno, la verdad que tengo más preguntas para hacerles, pero se nos acaba el tiempo. Guilherme, Carla, muchas gracias por la participación, por la información tan relevante que nos han traído y gracias a APLA por generar este espacio de intercambio. Gracias. Gracias a ti. Muchas Adiós. gracias, Luciano. Gracias, Carla. Gracias a todos.